aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Pronto Él regresará, muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Gracias, Señor.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Dios mediante vamos a escudriñar la palabra hoy día, vamos a prestar atención. Y después en sus casas pueden revisar todo lo que se diga porque es necesario profundizar un poco más. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 11 al 15. Colosenses, capítulo 2, versos 11 al 15, dice así: En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremenda porción de la Escritura, una síntesis tan profunda, tan amplia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, comenzamos, hermanos. Vamos a hablar hoy día sobre la cruz en la vida cristiana. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 2:13 que acabamos de leer, donde dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En este versículo, si prestan atención, el apóstol Pablo indica que todos nosotros estábamos muertos por dos razones. Primero dice, por los pecados que habíamos cometido. Y a vosotros estando muertos en pecado. Y luego, por la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, por haber estado encerrados, cautivos, atrapados en nuestra propia naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne. Y esto coincide con lo que compartimos la última vez, en mi última prédica, cuando decía que el problema del hombre respecto a Dios es doble. Primeramente, están los pecados que hemos cometido y luego el pecado en nosotros como naturaleza. Los pecados cometidos y el pecado como naturaleza. Y haciendo un breve resumen de lo que compartimos aquella vez, hemos tocado el primer aspecto, primer asunto que se toca en este versículo de los pecados que hemos cometido. Y dijimos que son limpiados por la sangre de Jesús. Vimos dos cosas respecto a los pecados y a la sangre particularmente. Primero, que la sangre es primeramente para con Dios. Vimos esto en Éxodo capítulo 12, verso 13, que dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y luego, la segunda aplicación de la sangre es para con el creyente. En Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y había un tercer aspecto de la sangre respecto al acusador de nuestros hermanos, como dice en Apocalipsis 12:10, es decir, al diablo. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces concluimos en aquella prédica que la sangre resuelve nuestro problema para con Dios, para con nuestra conciencia de pecado y para con el diablo, citamos. Entonces hoy día quiero tocar la segunda parte, el segundo problema que el hombre tiene con Dios, la segunda parte del versículo de Colosenses 2:13, que dice, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Es interesante, no simplemente estábamos muertos por los pecados que habíamos cometido, sino también dice aquí por la incircuncisión de vuestra carne. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Es decir, lo que somos por naturaleza, nuestra condición pecaminosa natural como hombres. Bien, bueno, primeramente se habla de circuncisión, ¿no es cierto? Y vamos a tocar algo a este respecto. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión consiste en la extirpación de la carne del prepucio que cubre el miembro masculino. Esta es la circuncisión. Por lo menos de lo que estamos viendo bíblicamente hablando. Se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 17, verso 10. En adelante, cuando Dios ratifica su pacto para con Abraham y le cambia el nombre, ¿no? De Abraham a Abraham. ¿No es cierto? En tal ocasión, Dios ordenó a Abraham que circuncidara a todo varón en su casa, tanto de su descendencia como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de su linaje. Los niños nacidos en su casa debían ser circuncidados al 8º día. Y bueno, esta circuncisión vino a ser una señal del pacto concertado entre Abraham y Dios. Posteriormente, esta circuncisión fue promulgada por la ley de Moisés en Levíticos 12, verso 3. Esta es la circuncisión. Y de aquí es que vamos a ver lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, donde leemos, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que la circuncisión física, hecha con mano en la carne, introducida en Abraham y practicada en el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy, diríamos, en el pueblo judío, vino a ser figura de esta otra circuncisión, la de Cristo, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La del Antiguo Testamento vino a ser una figura muy significativa, pero una figura de esta otra circuncisión. Ahora vamos a ver más en detalle lo que quiere decir este verso que hemos leído en Colosenses. Primeramente dice que en él, es decir, en Cristo dice, en él fuisteis circuncidados, en él. En Cristo fuisteis circuncidados.
Y esta es una frase muy recurrente que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, continuamente en el Nuevo Testamento, en Cristo. El apóstol Pablo cita en muchas partes, en Cristo, ¿no es cierto? Dando a entender que al habernos convertido al Señor Jesucristo, fuimos puestos, incorporados por Dios en Él. Hemos sido puestos en Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Es ahí donde radica toda la obra del Señor, que nos ha puesto en Cristo. Entonces, si hemos sido puestos en Cristo, quiere decir que somos participantes de su muerte, de su resurrección y de su exaltación, tal como dice Efesios 2, verso 4 al 6. ¿No es cierto? Y en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo viene a ser nuestro por haber sido incorporados en Él, haber sido puestos en Él. Por eso es que hemos leído esta frase, y por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, en Romanos capítulo 5, versos 12 al 19, pueden leerlo con calma en sus casas, el apóstol aborda la condición del hombre, de que el hombre tiene solo dos alternativas. Una, o estar en Adán, y la otra es estar en Cristo. Todos nosotros en la carne, desde nuestro nacimiento, en el cuerpo, podemos decir, somos descendientes de nuestro primer padre Adán. Así que por naturaleza, todos los hombres están en Adán. Todos los hombres en Adán. Porque descienden de Adán. Vienen de Adán. Todos nosotros estábamos contenidos en Adán. Desde el día en que fue formado. Así que lo que él hizo vino a repercutir en el resto de su descendencia en la carne o según la carne. Leemos, por ejemplo, en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sorprendente, ¿no? Lo que dice el apóstol. Pero es porque estábamos en Adán, desde el día en que fue creado. Y lo que él hizo vino a repercutir al resto de toda su descendencia. En el verso 19 del mismo capítulo 5 de Romanos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de Adán nos ha constituido a todos pecadores. Es decir, que cuando Adán pecó, en realidad, según lo que dice la palabra, hemos pecado todos. Todos nosotros. Cuando pecó Adán, pecó toda su descendencia. Como dice Hebreos 7:10, porque aún estábamos en sus lomos. Estábamos contenidos en él. Así que en Adán heredamos tanto nuestra condición física, humana, como también nuestra condición moral y espiritual de estar apartados de Dios. Sorprendente, ¿no? Esto lo podemos ver en los niños recién nacidos y
y a veces no pueden pronunciar ni una palabra, pero saben muy bien lo que quieren. ¿No es cierto? Y hacen de todo por llamar la atención. Y también cometen pecados. También cometen pecados. Siendo pequeños. Por esa naturaleza que hemos heredado de Adán. ¿No es cierto? Entonces, repitiendo Romanos 5:19, dice que en Adán todos hemos sido constituidos pecadores, todos. Esto quiere decir que como hombres no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Al revés la cosa. Por la herencia que hemos recibido de Adán. Todo hombre natural en la carne está destinado a ser pecador. No hay ninguno que pueda evitar eso por mucho que se proponga, porque está en sus genes, en su constitución. Pecador, porque en Adán todos hemos sido constituidos pecadores. Esto desvirtúa, ¿no? La excusa que tiene mucha gente a veces de decir, no, pero yo no hago pues mal a nadie. Puedes hacer todo el bien que quieras. ¿Me entiendes? Pero bíblicamente hablando, eres pecador igual. Desde Adán, eres pecador. ¿Cierto? Y pues bueno, esto de estar en Adán puede parecer muy injusto en un principio, ¿no? Yo cuando no era cristiano decía, pero yo no he hecho nada pues para estar en esa condición. No he hecho nada. ¿No es cierto? Pero expresa la gran responsabilidad que atribuye Dios al hombre en sus actos. Adán quizá, no sé si habrá imaginado todo lo que estaba bajo su responsabilidad. Pero cuando él pecó, nos hizo pecadores a todos. ¿No es cierto? Nos constituyó pecadores a todos. Y así también es la responsabilidad que tenemos en muchas cosas de nuestra vida. Cuando hacemos algo, somos responsables de eso. Así nomás. Puede haber muchas veces presión, puede haber tentación del diablo, puede haber muchas circunstancias en la vida, pero lo que hacemos, de lo que hacemos, somos responsables. Somos responsables. Y esto ocurrió en Adán y pues pasó al resto de su descendencia. Y como les decía, en un principio esto nos puede parecer un poco injusto, ¿no es cierto? Porque pues uno hubiera dicho, bueno, yo, ¿qué tengo que hacer en todo esto? ¿No es cierto? Pero escuchen esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en el verso 18 de ese capítulo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es este uno que hemos hablado últimamente? Cristo. Y nosotros aquí, en todas las porciones que hemos leído de la Escritura, vemos que tampoco hemos hecho nada bueno como para ser justificados, vivificados y ser constituidos justos. Todo esto nos vino por su sola gracia, por haber sido puestos por Dios en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, Dios ve a dos hombres, ve a Adán y ve a Cristo.
Y espero que todos aquí seamos en Cristo. De Cristo, ¿no es cierto? Porque a nosotros se aplican otras reglas de juego a partir del hecho de que estamos en Cristo. En Cristo, no más en Adán. ¿No es cierto? Y a este respecto, en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y como hemos leído en este versículo, se habla de Adán, que era el primer hombre. Dice, alma viviente. Alma viviente, es decir, era un hombre natural, del alma. Tenía espíritu, Adán, pero no tenía el Espíritu Santo, como nosotros. ¿Entienden? No tenía el Espíritu Santo, tenía espíritu, sí, pero no tenía el Espíritu Santo. Era alma viviente. Y dice, se habla del postrer Adán. ¿Quién es este postrer Adán? Cristo. Cristo fue el postrer Adán. ¿Y qué significa postrer? ¿Qué significa postrer? Significa el último Adán. ¿Qué les parece? El último Adán. Porque en la cruz de Cristo Dios puso punto final a la primera creación. Punto final. Se acabó la generación adámica para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y no solamente dice que este postrer Adán, no solamente se habla de este postrer Adán, sino se dice también que fue hecho espíritu vivificante. Espíritu vivificante. A causa del Espíritu Santo que moraba en él. Y que habría de morar también en aquellos que le recibieran. Y en Cristo este Espíritu vivificante los resucitó de entre los muertos. Y también a los suyos ha de vivificar continuamente. Ese es el misterio de la cruz, hermanos. En la cruz hubo el choque entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios. Cristo fue muerto en la carne, dice el apóstol Pedro, pero fue vivificado en el Espíritu. Revísenlo en su casa. Y añade, en 1 Corintios 15 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y esta palabra animal significa lo del alma, lo natural. Mas lo espiritual no es primero, sino a lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tremenda sabiduría divina, ¿eh? Primero es lo animal, hermanos, lo natural, lo del alma. Así hemos sido todos nosotros. Luego lo espiritual, lo que nunca alcanzó Adán. Eso es. Tremenda bendición y expectativa para los que estamos en Cristo. ¿Cierto? En Adán y en Cristo.
hermanos. Bien, eso es lo primero de este versículo en Colosenses 2:11. Pero volviendo a este verso y repitiéndolo una vez más, dice, en él también, ya hemos visto esto de en él también, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hemos considerado nuestra antigua condición en Adán. Y pues al considerar nuestra condición en Adán, hemos visto que el cuerpo fue el vehículo para que esta muerte que experimentó Adán a causa del pecado, de que habla Romanos 5:12, pasara a todos los hombres. Y es ahí donde hace sentido la circuncisión del Antiguo Testamento, hermanos. Cuando se quitaba, extirpada del hombre un pedazo de ese cuerpo de muerte, se quitaba un pedazo de ese cuerpo de muerte, apuntando obviamente a la obra, a esa circuncisión de Cristo, en la cruz de Cristo, la cual nos ha despojado de nuestro cuerpo pecaminoso, carnal, corrompido por el pecado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Sí. Como dicen, él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En esta circuncisión de Cristo, no solo ese pedazo de carne del prepucio, sino todo el cuerpo fue extirpado, fue quitado de nosotros. ¿No es cierto? O como dice en Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Romanos 7, ¿no? El apóstol dice, después de otras consideraciones, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es cierto? Justamente la circuncisión de Cristo, hermanos. Ahora bien, hemos leído en Colosenses 2:11, que dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. La circuncisión de Cristo no es una circuncisión como la que hacían los del Antiguo Testamento, que cortaban un pedazo de la carne del hombre. Esta es una circuncisión no hecha a mano. A nadie aquí creo que lo han circuncidado. Quizá alguno por ahí. Pero a nadie. A los cristianos no nos circuncidan así. Entonces, ¿quién pues hizo esta circuncisión en nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Dice en Romanos 2, escuchen esto, hermanos. Y esta es doctrina básica que todo cristiano tiene que saber. No es alta teología, hermanos, por si acaso. Esa es doctrina básica. Todos tenemos que saber esto. ¿No es cierto? Para saber más o menos dónde estamos parados, ¿no? En Romanos 2, 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, es el Espíritu Santo el que hace esta circuncisión en Cristo. El que nos ha despojado de este cuerpo pecaminoso carnal por la obra de Cristo.
pero es en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Se dan cuenta de la importancia de la tercera persona de Dios, del Espíritu Santo? Es Él el que hace efectiva estas cosas en nosotros. Estamos hablando a veces de una obra que ocurrió en la cruz hace 2000 años. Y que sin embargo, cuando la persona se convierte a Cristo, viene a ser real hoy, como si no hubiera pasado el tiempo, a causa del Espíritu Santo, que hace que esa obra de la cruz sea verdad y real en nosotros hoy día. Por el Espíritu. Esto es tan importante, tan fundamental que se entienda, hermanos, que todo es por el Espíritu Santo. Todo es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, esto es lo que la palabra dice, ¿no? A este respecto. Yo recuerdo que cuando era joven en la fe, cuando me había convertido al Señor, no entendía bien cómo funcionaba esto de la cruz en mi vida. Entendía así que había muerto al pecado, que no debía andar más según mi antigua manera de vivir, pero ignoraba profundamente la magnitud de mi naturaleza pecaminosa. La percibía, pero no sabía cómo tratar con ella. Procuraba no pecar, como todos los cristianos procuran no pecar, y hacía de todo para ser más y más perfecto delante de los ojos del Señor, para ser perfeccionado, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene esa aspiración, ¿no es verdad? Pero cometía un grave error en toda mi buena voluntad. Y es que no descansaba en la obra que Cristo había hecho en mi vida. No descansaba. Era muy joven en la fe, no tenía mucha instrucción. No estaba siquiera aquí en Bolivia. Y por tanto, pues para tratar con toda esta mi condición natural, llegaba a ayunar, pensando que con el ayuno podía resolver esta situación, casi por cualquier motivo. Veía algo malo en mí, ayunaba. Si el Señor me va a ayudar, ayunaba. ¿No? Algunos cristianos muchas veces, cuando se convierten recién, no saben cómo conducirse en su vida cotidiana, ¿cierto? He tenido casos en que la persona al final ya no valoraba su trabajo, no valoraba las cosas buenas que tenía que hacer, sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque quería seguir a Cristo, porque entendía la palabra de una cierta forma. Un poco de eso me pasó a mí también, ¿no? No hacía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Por supuestamente buscar a Dios. Las responsabilidades de la vida cotidiana, las que tengas en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios. Pues bien, eso tampoco hacía, o de la manera que debía, ¿no es cierto? Me esforzaba en cuanto a las cosas del Señor, sí, sin duda. Tenía mucho celo, mucho deseo de estar bien con el Señor, de ser ejemplar en el Señor. Pero esto resultó ser pues en mi carne, en mis fuerzas. Y lo peor es que no me daba cuenta de ello. No lo sabía. ¿No es cierto? Había un engaño muy sutil en todo esto. Si ustedes leen este problema de la circuncisión, por ejemplo, es un problema en el que cayeron también en el Nuevo Testamento. Habían judíos que obligaban a los gentiles a circuncidarse. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. ¿No es cierto?
Es algo muy sutil, muy sutil. ¿No es cierto? Podían ser estas cosas que hacía yo, digamos, escriturales, ¿no es cierto? Pero no eran espirituales. Ahí está la diferencia. Eran en la letra, pero no en el espíritu. ¿Me entienden? Y no me daba cuenta de eso. Seguía lo que pensaba que debía hacer con toda mi buena voluntad, pero no me daba cuenta que eso estaba en la letra, en la carne, no en el espíritu. No me daba cuenta. A veces no nos atrevemos a pensar que pueda ser así. Entonces, obviamente, estaba en una situación bastante complicada. Tenía un testimonio interior, tenía el Espíritu Santo. Yo miro atrás ahora y veo cómo el Espíritu Santo me advertía de ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero no le prestaba demasiada atención. No le prestaba demasiada atención. No tenía idea de qué cosa era mi carne, la verdad. Ni tampoco podía distinguir la vida del Espíritu Santo en mí. No podía. Entonces, comportándome de esa manera, empecé pues a percibir el poder de la ley de Moisés, podemos decir, en mi vida. Acá era en una especie de legalismo. Pero tampoco sabía cómo resolver aquello. No sabía cómo salir de eso. Así que fue un tiempo tremendamente difícil en mi vida. Pedía consejo y la verdad es que cuando se pide consejo es bien difícil para el que da el consejo saber exactamente lo que le está pasando a esta otra persona. Especialmente si no ha tenido una experiencia semejante, no sabe qué decir, digamos. Entonces, muy poco me podían ayudar a este respecto. Me decían cosas, pero no resolvía el problema. Bueno, llegó una situación muy difícil, muy crítica, estudiando yo todavía, ¿no? Estaba estudiando ahí y con todos estos problemas y dificultades, pero muy reales. Yo les digo en este sentido, cuando vienen esos problemas, ¿cómo se dice? Hay que sobrellevarlos. Hay que sobrellevarlos. Porque somos del Señor. Uno debe buscar siempre una respuesta de Dios. La de los hombres muchas veces no convence. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo había leído en la palabra que los Gálatas, la epístola de los Gálatas, tocaba algunos de estos puntos. Entonces dije, voy a leer la epístola de los Gálatas nuevamente, quizá pueda encontrar alguna respuesta a lo que me está pasando. Entonces, como acostumbraba, todos los días en la mañana me puse a leer el libro de Gálatas. Y así pasaron algunos días, algunas semanas quizá, hasta que una mañana llegué al capítulo 5. Que dice lo siguiente en el verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
leí estos versos y en un instante el Espíritu Santo me hizo entender lo que estaba pasando. Y me llevó a otro versículo más, que es el que he comenzado leyendo. En Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y como les decía, en un instante el Espíritu de vida me habló. Abrió mis ojos y me hizo ver que todas las cosas y obras que estaba haciendo eran en la carne, que me estaba circuncidando a mí mismo con ese comportamiento, que quería despojarme de mi carne con mis propias fuerzas, que no estaba confiando, creyendo en el Señor para salvarme, sino en lo que yo podía hacer. Y que por tanto su gracia no me aprovechaba. ¿Qué les parece? También entendí que en Cristo se había quitado todo lo malo en mí, carnal en mí, en la circuncisión de Cristo. Y que el Espíritu Santo me mostraría lo que el Señor quería tratar en mí en adelante. Y que no debía estar más en esa actitud ansiosa y rígida. Lo vi claramente en el Espíritu, hermanos. Mi carne había sido expuesta. Veía lo que era mi carne. Esa faceta buena de la carne que tenemos, ¿no es cierto? Esa faceta de la carne que quiere cumplir con la ley de Dios, que no había conocido yo. Había visto la parte pecaminosa, sin duda. Me había arrepentido de mis pecados y estaba dispuesto a no pecar más, pero no había visto esta faceta de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Había visto la parte del mal, pero no la parte de la ciencia del bien. Es cumplir justamente la ley de Dios en la carne, con nuestras propias fuerzas. No había visto eso. Hasta entonces no lo había visto. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Y entendí claramente que al seguirla con sus buenas intenciones, había llegado al estado en que me encontraba. Obviamente el diablo también tomaba partido, sacaba partido de toda esta confusión, ¿no? Así que, hermanos, habiendo visto esto, habiendo entendido esto, cambié totalmente la manera de conducir mi vida espiritual. Dejé de comportarme como lo había hecho hasta entonces. Dejé de hacer muchas de las cosas que hacía entonces, porque percibí que no eran guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Y volví a confiar y a depender absolutamente del Señor Jesucristo. Y entonces, les digo con honestidad, el Señor comenzó a manifestar de su gracia en mi vida. Y me empezó a abrir los ojos. Y me empezó a revelar de su palabra y a dar un entendimiento diferente. No era obviamente una justificativa para relajarme en cuanto al pecado, sino que entendía ahora la manera como Dios había diseñado
que fuera perfeccionado. Escuchen esto. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice Gálatas 3:3. En otra versión dice lo siguiente. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a ser perfeccionados por la carne. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el Espíritu Santo movió a Pablo a escribir estas cosas? ¿Cómo le pudo haber llevado a escribir semejantes cosas para nuestro bien, hermanos? 2000 años después, para que esa palabra llegara y aclarara los ojos, hermanos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Este es el ministerio interior del Espíritu Santo en nuestras vidas. La circuncisión del corazón es una circuncisión de lo interior en nosotros, de aquello que gobierna lo exterior. Porque lo exterior es consecuencia de lo que tenemos dentro. Y en el Antiguo Testamento circuncidaban, cortaban esta carne exteriormente del cuerpo. Pero la circuncisión de Cristo va a las raíces, a lo interior, al corazón. Corazón, hermanos. Esa naturaleza humana que tenemos dentro. No solamente esta externa, sino la que tenemos dentro. ¿No es cierto? Hasta el velo podemos decir. Hasta el velo. Bíblicamente hablando. Porque hablando del velo, justamente la palabra dice, a través de su muerte, que es rasgado a través de su muerte, porque está hablando de estas cosas. El velo del templo, ¿no? Así que nadie puede, hermanos, resolver el problema de su naturaleza carnal si no es por el Espíritu. Esta es la cruz, hermanos. Esta es la verdadera cruz. La doctrina es buena, el entender ciertas cosas es bueno, pero la verdadera cruz es aplicada por el Espíritu Santo dentro. ¿Me comprenden? Cada uno de nosotros es consciente de la gran debilidad que hay en uno mismo, la cual, sin embargo, nunca será resuelta en nuestra experiencia, sino por la obra del Espíritu de aquel que sometió a la muerte. Es por el Espíritu Santo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, dice Gálatas 5:5. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, es decir, aguardamos que toda la justicia de Dios que se cumplió en la cruz sea hecha real, verdadera, verdad en nosotros. Cada uno de nosotros sabe las deficiencias, las debilidades que tiene, pero solo podemos esperar que el Espíritu Santo haga una obra en su momento para librarnos de todas estas cosas, hermanos. ¿Me están entendiendo? Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creer en Él. Que esto es lo que Él ha hecho. No estar en una actitud ansiosa de querer resolver los problemas por nuestra cuenta, sino buscar a Dios hasta que Él hable. Y que te resuelva tu problema. Hermanos. ¿Sí? Por las circunstancias quizá. No había nadie que me pudiera ayudar entonces. Pero sí Dios podía. Y lo hizo. Y esa es la manera como resuelve cada uno la vida que tiene, hermanos. ¿No es cierto?
Así es como se resuelve, hermanos. En otro texto, en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne mala, sí. La carne buena también. Eso es, como les he dicho, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No, que a veces no sabemos. Que Dios en su sabiduría puso en Génesis desde el principio. El día que comas de este árbol ciertamente morirás. ¿No es cierto? Sí. Esta fue la revelación de la cruz en mi vida, hermanos. No sé si les sorprenderá saber, ¿no? Pero todo esto es algo muy común en la iglesia de Cristo. Que se confunda las formas de la carne con las formas del espíritu. Se confunde mucho. ¿No es cierto? A veces se piensa que eso es espiritual, pero no es espiritual, es de la carne. ¿No es cierto? Y eso se confunde muchas veces en la iglesia. Y por eso es que la iglesia muchas veces no progresa. Y por eso es muchas veces, hermanos, que nuestras vidas espirituales no progresan. Porque no sabemos distinguir una cosa de la otra. Aquí el único que perfecciona es el Señor a través de su Espíritu. Y no hay más. ¿Sí? Es así, hermanos. Lamentablemente. Pero se los tengo que decir porque es la verdad. Es la verdad. Muchas veces en la iglesia no hay una diferencia y por eso es que en la casa la gente no crece interiormente, espiritualmente. No se da cabida al espíritu en el intento de cambiar o transformar al hombre. Y al final no se llega a nada espiritual. ¿Están entendiendo, hermanos? Esto es Gálatas, hermanos. En resumen, libro de Gálatas. He llegado a amar tremendamente ese libro. Porque verdaderamente, qué sabiduría la de Dios. Y en unas circunstancias normales, les ocurrió en la realidad a los Gálatas, pero Dios tenía una respuesta a través del apóstol Pablo. Amén. Amén, hermanos. Para concluir, quiero compartir algo íntimamente relacionado con la circuncisión, con la cruz de Cristo de la que hemos venido hablando. Y está también en el texto en Colosenses capítulo 2. ¿Han entendido hasta acá, hermanos? ¿Sí? Si no, tienen que volver a leer esto o escuchar esto y escudriñar en su casa. Y si tienen problemas, no traten de salir por la ventana, hermano. ¿Me entienden? Busquen al Señor. Pero búsquenlo de tal manera que Él diga, bueno, esta viuda me tiene tan cansado que le voy a hacer justicia. Tienen que llegar a una situación así, hermanos. ¿Me están entendiendo? Hasta que responda. Amén. Bien, en Colosenses 2:12 leemos, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en Romanos 6:2-3 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, lo anterior está hablando, obviamente, del bautismo en agua. El bautismo en agua. Muchas veces se piensa que el bautismo es algo opcional, ¿no es cierto? O a veces no se le da
la importancia que tuviera que tener. Aquí vemos en estos versículos algo muy significativo, muy profundo. El bautismo en agua, hermanos, define una posición, una actitud en los que se bautiza, en nosotros. El bautismo es justamente la confirmación, la ratificación de que hemos sido circuncidados en Cristo, de que hemos sido crucificados juntamente con Él. ¿Qué les parece? Cuando te bautizas, tú confirmas que has muerto juntamente con Cristo, que has sido circuncidado en Cristo. Cuando una persona muere, lo que sigue es su sepultura, ¿no es cierto? Una persona muere y la siguiente etapa es que lo sepultan. Según Colosenses 2:12, el bautismo es justamente esa sepultura. Somos sepultados con Él en el bautismo, dice. ¿Cierto? Sepultados con Él en el bautismo. O como dice en Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados. ¿Para qué somos sepultados? El bautismo tiene dos fases. La primera es la sepultura, confirmando que hemos muerto. Y la segunda, para que seamos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O como dice Romanos 6:4, para que también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo, hermanos, es un testimonio de que hemos sido muertos, crucificados juntamente con Cristo, o circuncidados en Cristo, por una parte, y la otra, que hemos sido resucitados juntamente con Él, para que andemos en vida nueva. ¿Qué les parece? Tremendo significado del bautismo, hermano. Así que si hay alguno aquí que no se ha bautizado, no espere demasiado. ¿Bien? Con este entendimiento es suficiente. Si tú crees que realmente, cuando te has acercado al Señor, has sido crucificado juntamente con Él, entonces te tienes que bautizar. Y ahí vas a confirmar públicamente esta tu muerte y vas a anunciar tu resurrección para que andemos en vida nueva. Por tanto, hermanos, el bautismo define una posición, una actitud respecto a nuestra nueva vida en Cristo, partiendo del hecho de que hemos muerto con Él para que andemos en vida nueva. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, les pregunto, ¿hay en nosotros ese conocimiento, ese entendimiento, esa actitud, esa determinación personal respecto a nuestra muerte juntamente con Cristo? ¿Hay, hermanos? ¿Sabiendo lo que el bautismo significa? ¿Has llegado por el bautismo al final de tus días? ¿Realmente? ¿Has asistido, hermanos? Si es una sepultura, ¿has asistido a tu propio funeral? ¿Sí? Si es así, no puedes haber ido con mucho entusiasmo. No, pues en Él has dejado de ser tú, para que sea Cristo en ti. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con Dios para que de ahora en adelante seas otro tipo de cristiano? Totalmente consagrado a Dios, sin relación con el pecado. Muchos de nosotros, hermanos,
Damos vuelta alrededor del cementerio, pero rehusamos morir. ¿O te estás haciendo al tonto con tu alma, hermanos? Camuflándote con una apariencia de piedad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice 1 de Tesalonicenses 4:3. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Santificación. Por tanto, el bautismo define en nosotros esa disposición de una continua santificación, hermanos. De que andemos en una vida completamente nueva, sin relación alguna con el pecado. ¿Qué les parece? Y una vez que entendemos que esa es la voluntad de Dios, entonces entraremos en esa santificación de una manera muy natural. Esto es lo que significa el bautismo que tenemos, hermanos. Pero todo comienza con el conocimiento de que hemos muerto juntamente con Cristo. Sabiendo esto, ¿sabes, hermano? Sabiendo esto, comienza diciendo Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero sobre esto vamos a ver un poco más la próxima vez. Amén. Ponemos en pie, por favor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor.
en su presencia estaré y cara a cara le veré. Muy pronto Él regresará, muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Gracias, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.